A veces pienso que mi vida entera quedó atrapada en un solo momento. Un instante congelado entre el agua helada, el miedo y una mano que jamás debió existir. No he contado esto a nadie fuera de mi familia inmediata, y aún así, ni ellos me creen del todo. Pero ya tengo más de 60 años, y cuando uno llega a esta edad, las cosas que cayó demasiado tiempo comienzan a pesar como piedras húmedas en el pecho. Por eso enciendo esta vieja grabadora y hablo. Por eso cuento lo que pasó en 1990, en aquella costa maldita donde el mar respira como un animal herido. Tal vez nadie me crea. Tal vez este audio termine perdido en un cajón. Pero al menos lo habré sacado de mi mente, aunque sea por un rato. No soy escritor. No soy científico. Solo soy un hombre que vio algo que nunca debió ver, algo que todavía persiste en mis pesadillas con una claridad tan cruel que a veces despierto golpeando las sábanas, convencido de que una mano fría vuelve a buscarme desde el fondo. Así que empezaré desde el principio. Desde el año 1990. Desde aquel día en que pensé que iba a morir. Era verano, pero en aquella parte de Canadá el verano nunca es cálido. Yo tenía apenas 20 años y entrenaba para una competencia regional de nado en aguas abiertas. Recuerdo que estaba obsesionado con mejorar mi resistencia, quería romper mi propio tiempo, y para eso nadaba más lejos y más profundo que la mayoría de mis compañeros. El lugar era un pequeño pueblo pesquero llamado Kingsport Bay, en Nueva Escocia. No muchos lo conocen. No sale en los mapas turísticos. Solo es un pedazo de costa gris rodeado de bosques densos y rocas afiladas donde el viento parece quejarse a todas horas. Pero para mí, en ese entonces, era perfecto. Aislado, silencioso, un sitio donde podía concentrarme. La gente del pueblo tenía sus supersticiones. Recuerdo a un pescador viejo, Sinclair, que me decía, no te metas tan lejos, muchacho. Hay cosas bajo estas aguas que no gustan de los extraños. Yo siempre me reía. A mis 20 años creía que todo lo que no fuera tiburones o corrientes peligrosas era pura fantasía de pescadores aburridos. Qué equivocado estaba. Ese día llevaba conmigo una cámara submarina. Un modelo feo, grande, casi del tamaño de una caja de zapatos. Era de esas cámaras resistentes al agua que grababan en cintas pequeñas. La había comprado de segunda mano porque quería grabar mis brazadas para corregir mi técnica. Era una idea inocente. La cámara era torpe, pesada, pero yo estaba orgulloso de ella. Jamás imaginé que sería lo único que demostraría que no aluciné lo que vi. Bueno, al menos parte de ello. Guardé la cámara en una carcasa transparente, ajusté la correa y me metí al agua. Sentí el frío inmediato, ese tipo de frío que no arde, sino que muerde. Aún así, ya estaba acostumbrado. Llevaba todo el verano entrenando allí. Me alejé de la costa, dejando atrás el sonido de las gaviotas. El agua estaba más callada de lo normal. No sé cómo explicarlo mejor, a veces el mar no suena, solo espera. Todo estaba bien los primeros minutos. Nadaba con ritmo, respirando cada 3 brazadas, grabando todo con la cámara mientras avanzaba hacia un punto donde el agua se volvía más oscura. Pero entonces, lo sentí. Una corriente helada, mucho más fría que el resto del mar, como si hubiese atravesado una frontera invisible. Me detuve. Miré a mi alrededor. No había ninguna señal de peligro, pero esa corriente no era normal. Luego oí algo. No un sonido fuerte, sino un clico, como si 2 piedras chocaran entre sí bajo el agua. Repetitivo. Irregular. Yo conocía los sonidos típicos del océano, los crujidos de la madera de los barcos, los chasquidos de ciertos crustáceos, el sonido lejano del motor de una lancha. Pero este no se parecía a nada de eso. Era demasiado intencional. Como si alguien, o algo, estuviera probando si yo podía oírlo. La lógica me decía que debía regresar. Pero a mis 20 años, la lógica siempre perdía contra la curiosidad. Después de todo, no veía nada peligroso. Así que seguí avanzando. Cuando me sumergí un poco más, apunté la cámara hacia el fondo. Allí fue donde vi el primer movimiento. Una sombra. Larga. Delgada. Y demasiado rápida para ser un pez grande.
Parpadeé varias veces. Estaba seguro de haberlo visto, pero el agua estaba turbia, llena de esas partículas que brillan cuando la luz se filtra desde arriba. Volví a apuntar. Nada. Pero entonces, algo se movió más cerca, solo un instante. Una especie de brazo. O algo que parecía un brazo. No podría jurarlo, pero era pálido. Muy pálido. Mi corazón empezó a acelerarse. No de esfuerzo. De miedo. A veces la gente me pregunta cómo era. Espero que nunca tengan que saberlo realmente. Las historias tradicionales la pintan como una criatura hermosa, mitad mujer, mitad pez, con una voz encantadora. La cosa que yo vi no tenía nada de eso. Era algo deformado por la oscuridad. Como si la evolución hubiese decidido experimentar con cosas humanas bajo lugares donde nadie mira. Su piel era de un color gris azulado, estirada sobre un torso que sí tenía forma humana, pero con proporciones equivocadas, brazos demasiado largos, dedos demasiado finos, articulaciones que se doblaban de forma antinatural. El pelo, si se le puede llamar así, flotaba como algas podridas, lleno de nudos y trozos oscuros. Los ojos. Dios. Los ojos eran lo peor. Eran grandes, sin párpados, completamente negros, como ojos de un pez muerto pero más vivos, más conscientes. La boca no era una boca. Era una línea fina que se abría hacia los lados, revelando filas de dientes cortos, afilados, como agujas. Dientes no para masticar, sino para desgarrar. Y la cola, no era la cola elegante que uno imagina. Tenía escamas partidas, cicatrices largas, aletas desgarradas como si hubiese peleado con criaturas igual de horribles. Cuando la vi por completo, entendí inmediatamente que no era la primera vez que atacaba a algo. O alguien. Estaba tan paralizado que se me olvidó nadar. La cámara quedó flotando en mi mano, grabando todo torpemente. La criatura me miró como un depredador curioso. No hambriento. Curioso. Como si estuviera estudiando qué tipo de animal era yo. Y antes de que pudiera reaccionar, algo cerró sus dedos alrededor de mi pierna. Sentí la piel fría, pegajosa, casi gelatinosa, pero con una fuerza que no parecía posible en un cuerpo tan delgado. Me tiró hacia abajo con un tirón brusco. Mi cuerpo giró, la cámara tembló, y todo lo que grabó en ese momento fueron burbujas, destellos y sombras violentas. La presión del agua me aplastaba los oídos. Intenté gritar, pero solo salió aire. Pataleé desesperado, pero la cosa no me soltaba. Sus uñas, si eso eran uñas, eran largas y curvas, y se clavaban en mi piel dejándome trazos ardientes. Mientras luchaba, vi su rostro muy cerca del mío. No mostraba emoción. No mostraba ira. Solo observación. Como si estuviera decidiendo si valía la pena arrastrarme más profundo. Mi mente funcionaba a medias. Me estaba quedando sin aire y mis movimientos eran torpes. Recordé que llevaba un cuchillo pequeño sujeto a mi cinturón, más por costumbre que por necesidad. Con un último impulso, lo saqué y lo clavé donde creí que estaba su brazo. No sé si funcionó por el cuchillo o por pura suerte, pero la criatura soltó un chillido agudo, un sonido metálico que vibró en todo mi cráneo, y su agarre se aflojó. Aproveché ese segundo y pateé con todas mis fuerzas. Sentí como sus dedos resbalaron por mi piel y se perdieron en la oscuridad. Comencé a subir. Mis pulmones ardían. Mi visión se nublaba. El mundo era solo un túnel de luz lejana que parecía alejarse cada vez más. No sé cómo llegué a la superficie. Lo único que recuerdo es romper el agua con un grito que más parecía un animal herido que un ser humano. Tragué aire, agua, sal, lágrimas, todo al mismo tiempo. Cuando finalmente me rescataron, unos pescadores que oyeron mis gritos, estaba temblando convulsivamente. Me llevaron al hospital, donde los médicos notaron los arañazos profundos alrededor de mi pierna. Les dije que algo me había agarrado, pero no cómo. La policía vio la grabación. O parte de ella. La cámara quedó dañada por la pelea, pero aún así se veía claramente una sombra alargada y un brazo delgado tirando de mí hacia abajo. Ellos no sabían qué decir. Solo sé que alguien se llevó la cinta original.
Yo recibí una copia borrosa días después. Durante años me dijeron que me lo había imaginado. Que el cerebro produce alucinaciones bajo estrés. Que fue una foca. Un tiburón. Un tronco. Pero nunca he visto un tronco con dedos. Nunca he visto una foca con dientes de aguja. Y, sobre todo, nunca olvidaré esos ojos. Los ojos que no tenían nada de humano. Pero que me miraban como si yo fuera un experimento. He guardado silencio por más de 3 décadas. Por miedo. Por vergüenza. Por la sensación constante de que tal vez no sobreviví del todo a aquel día. Pero la razón por la que hablo ahora es simple: estoy cansado. Cansado de callar. Cansado de soñar con manos frías. Cansado de escuchar ese clico en mi mente cuando el mundo está en silencio. Sé que hay cosas allá afuera que no conocemos. Cosas que no quieren que las conozcamos. No sé si esa criatura me dejó ir porque la herí, porque no le interesaba comerme, o porque simplemente estaba jugando. Solo sé algo: no era un mito. Era real. Demasiado real. Y si yo, un nadador cualquiera, pude toparme con una de esas cosas, entonces no quiero imaginar cuántas veces otros han desaparecido sin dejar rastro. No busco fama. No busco que me crean. Solo quiero dejar constancia. Quiero que, si algún día alguien escucha este relato, entienda que el océano guarda secretos que nunca deberían salir a la superficie. Y también quiero que recuerden esto: a veces, las cosas del mar suben a mirar. A veces, suben a probar. Y a veces, suben a probar. Y a veces, se conforman con agarrarte una sola pierna para ver qué tan rápido puedes escapar.